El rugido del automóvil rojo rompía el silencio de la autopista como si fuera una declaración de superioridad. Alejandro Ferrer conducía con una sola mano sobre el volante, la mirada fija en el horizonte, convencido de que el mundo le pertenecía. El sol caía sobre el capó brillante, reflejando un futuro perfecto, ordenado, limpio de errores. A su lado, Camila Ríos sonreía con esa sonrisa ensayada que parecía diseñada para las cámaras. Su vestido blanco resaltaba contra el cuero oscuro del asiento, como si ya estuviera posando para la portada de una revista. Faltaban apenas 3 días para la gala de compromiso. 3 días para anunciar oficialmente lo que muchos en Barcelona ya sospechaban: el magnate volvía a casarse. Todo estaba planificado. El salón reservado. La prensa invitada. Los socios internacionales confirmados. Los discursos preparados. La nueva vida lista para comenzar. Alejandro había aprendido a no mirar atrás. El pasado era una palabra que le resultaba incómoda. Lo asociaba con debilidad, con errores, con discusiones que prefería borrar de su memoria. Marina era uno de esos recuerdos que había archivado en una caja mental marcada como fracaso necesario. Durante meses se repitió que ella lo había traicionado. Que lo había engañado. Que había intentado robarle. Que él solo había actuado con firmeza, con justicia. Se convenció tanto de esa historia que dejó de cuestionarla. Hasta que el destino decidió interponerse en su camino. Fue apenas una silueta al principio. Una figura encorvada junto a la carretera, entre bolsas de basura y polvo. El coche avanzaba rápido, pero algo en esa postura, en esa forma de moverse, hizo que Alejandro redujera la velocidad casi sin darse cuenta. Camila fue la primera en hablar. «Detente». No era una sugerencia. Era una orden cargada de nerviosismo. Alejandro frunció el ceño. «¿Qué ocurre?» Camila se inclinó hacia el parabrisas, sus uñas perfectamente cuidadas apoyadas contra el cristal. «Mírala bien, esa mujer». El coche avanzó unos metros más. Entonces Alejandro la vio con claridad. El mundo dejó de moverse. Marina. El nombre no salió de sus labios, pero explotó dentro de su pecho. No era la mujer que recordaba. No era la esposa que alguna vez cruzó los pasillos de su mansión con elegancia discreta. No era la mujer que reía suavemente en la terraza mientras sostenía una copa de vino bajo las luces cálidas de la ciudad. La mujer que estaba allí tenía la piel quemada por el sol. El cabello recogido de forma descuidada. La ropa gastada, demasiado grande, demasiado vieja. Y en su pecho, envueltos en mantas desgastadas, había 2 pequeños cuerpos. 2 bebés. Alejandro sintió que algo le faltaba en los pulmones. Pisó el freno con fuerza. El automóvil se detuvo levantando una nube de polvo que pareció envolverlo todo en una neblina irreal. Marina levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. No hubo gritos. No hubo insultos. No hubo gestos dramáticos. Solo una mirada. Una mirada que contenía meses de silencio. Camila abrió la puerta antes de que el motor dejara de vibrar. «Mírate», escupió con desprecio mientras avanzaba hacia ella. De reina a basura. Marina no respondió. No defendió su dignidad. No explicó nada. Solo ajustó las mantas alrededor de los bebés y bajó la mirada. Ese gesto golpeó a Alejandro con más fuerza que cualquier palabra. Él bajó lentamente del automóvil. Cada paso sobre el asfalto parecía más pesado que el anterior. Observó a los bebés. Eran pequeños. Demasiado pequeños. Uno de ellos se movió ligeramente, dejando ver un mechón de cabello claro. El corazón de Alejandro dio un golpe violento. La forma de la frente. La curva de la nariz. La línea de la mandíbula diminuta. Un espejo imposible. Su mente comenzó a calcular sin permiso. Divorcio, 13 meses atrás.
Última discusión, 13 meses atrás. Embarazo visible, esa noche. Pero él no la dejó terminar. Estoy. Recordó su voz temblorosa. Estoy. Y él había levantado la mano para silenciarla. No quería escuchar mentiras. No quería escuchar excusas. Ahora el eco de esa interrupción le perforaba la conciencia. Son míos, susurró sin darse cuenta. Camila giró hacia él con rabia. No digas tonterías. Esa mujer es capaz de cualquier cosa. Pero Alejandro ya no escuchaba. El mundo parecía comprimirse alrededor de esos dos pequeños rostros. Marina finalmente habló, y su voz era más frágil de lo que él recordaba. No necesitas detenerte. Tu vida sigue adelante. No había reproche en el tono. Solo agotamiento. Eso dolió más que un grito. Camila tomó el brazo de Alejandro. Vámonos. No permitiré que esta escena arruine nuestro día. Alejandro permaneció inmóvil unos segundos más. Quiso decir algo. Quiso preguntar. Quiso acercarse. Pero el orgullo, ese viejo compañero silencioso, lo sostuvo en su sitio. Regresó al coche. El motor volvió a rugir. Mientras el automóvil se alejaba, miró por el espejo retrovisor. La figura de Marina se hacía pequeña. Los bebés parecían dos puntos blancos contra su pecho. Y en ese instante, por primera vez en años, Alejandro sintió que algo dentro de él se quebraba. La noche cayó sobre Barcelona con un silencio pesado. El ático de cristal donde vivía parecía más frío que de costumbre. Las luces de la ciudad brillaban bajo sus pies como estrellas domesticadas, pero no lograban calentar la sensación que se expandía en su pecho. Se sirvió whisky. No lo bebió. Caminó hacia el ventanal. La imagen de Marina bajo el sol regresaba una y otra vez. Descalza. Sola. Protegiendo a dos bebés. Estoy. La frase incompleta lo perseguía. Se llevó una mano al rostro. Recordó la noche del divorcio con brutal claridad. Las fotos sobre la mesa. Las transferencias bancarias impresas. El collar desaparecido de la caja fuerte. Camila, entonces supuesta amiga de Marina, mostrando pruebas con falsa indignación. Marina llorando. Negando. Intentando hablar. Estoy. Y él no quiso escuchar. El orgullo es una venda cómoda. Hasta que se cae. Alejandro dejó el vaso sobre la mesa con fuerza. Los números comenzaron a ordenarse en su mente. Divorcio hace 13 meses. Gemelos que aparentaban 5. El cálculo era simple. El corazón comenzó a latir con violencia. ¿Y si había sido padre todo ese tiempo sin saberlo? ¿Y si mientras él brindaba en restaurantes de lujo, sus hijos pasaban hambre? La palabra hijos le resultaba nueva. Extraña. Aterradora. No durmió. La madrugada lo encontró de pie frente al ventanal, mirando un amanecer que no disfrutaba. Por primera vez en su vida, Alejandro Ferrer sintió miedo. No miedo a perder dinero. No miedo a un competidor. Miedo a haber destruido a la única mujer que lo amó cuando aún no era un imperio. Miedo a que esos bebés crecieran sin saber su nombre. Miedo a merecer ese castigo. La imagen de Marina abrazando a los gemelos bajo el sol no lo dejaba respirar. Y comprendió algo que nunca había permitido entrar en su mente. Si esos niños eran suyos, no solo había perdido un matrimonio. Había perdido el nacimiento de sus hijos. Sus primeras noches. Sus primeros llantos. Sus primeros latidos. El poder no podía comprar esos momentos. El dinero no podía devolverlos. El silencio del ático se volvió insoportable. Alejandro cerró los ojos. Y en la oscuridad vio nuevamente a Marina intentando hablar. Estoy embarazada. Esta vez dejó que la frase continuara en su mente.
Estoy embarazada. Las palabras completas lo atravesaron como un cuchillo. Se dejó caer en la silla. Por primera vez, el hombre que controlaba empresas, mercados y destinos financieros no podía controlar su propia conciencia. El amanecer iluminó el vidrio del ventanal. La ciudad despertaba. Pero dentro de él, algo completamente distinto había nacido. No era orgullo. No era rabia. Era culpa. Y la culpa, cuando es verdadera, no permite descanso. Alejandro tomó el teléfono. Sabía que ya no podía ignorar la duda. Sabía que esa carretera no había sido casualidad. El destino lo había obligado a mirar lo que evitó durante más de un año. ¿Y si existía la posibilidad de que esos bebés fueran suyos? No descansaría hasta saber la verdad. Porque si había cometido el error más grande de su vida, necesitaba enfrentarlo. Aunque lo destruyera. Y mientras el sol terminaba de elevarse sobre Barcelona, Alejandro Ferrer comprendió algo que nunca antes había entendido. El verdadero miedo no es perder el poder. Es descubrir que, por orgullo, perdiste lo único que realmente importaba. El amanecer no trajo paz. Trajo decisión. Alejandro permaneció inmóvil frente al ventanal mientras la ciudad despertaba. El cielo se teñía de un naranja suave, pero dentro de él no había luz. Solo una sensación pesada, como si el aire se hubiera vuelto más denso desde aquella escena en la carretera. No era simplemente duda. Era una certeza que pedía confirmación. Tomó el teléfono con manos que, por primera vez en años, no se sentían firmes. Marcó un número que no utilizaba desde hacía mucho tiempo. Iván Castillo respondió al tercer tono. Hace tiempo que no llamas a estas horas. La voz grave del investigador sonaba tranquila, casi indiferente. Te necesito en mi oficina. Ahora. Hubo un breve silencio. Son las 6 de la mañana. No me importa. El tono no era autoritario. Era urgente. 30 minutos después, Iván cruzaba las puertas de la Torre Ferrer. El edificio de cristal reflejaba el sol como si nada en el mundo pudiera romper su perfección. Pero dentro del despacho privado, la perfección ya estaba agrietada. Alejandro no ofreció café. No ofreció cortesías. Se limitó a mirar fijamente al hombre que tantas veces había solucionado problemas empresariales imposibles. Quiero que investigues mi divorcio. Iván levantó una ceja con ligera sorpresa. Eso fue hace más de un año. Exacto. Alejandro respiró hondo. Quiero saber si todo fue real. No necesitó dar más detalles. Iván sabía a qué se refería. Las acusaciones de desvío de fondos. Las fotografías del supuesto amante. El collar robado de la caja fuerte familiar. La humillación pública. ¿Qué cambió? Preguntó Iván finalmente. Alejandro sostuvo la mirada. La vi ayer. No hizo falta explicar quién. Iván entendió. ¿Y? Alejandro tragó saliva, un gesto casi imperceptible. Tenía 2 bebés en brazos. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue pesado. ¿Crees que son tuyos? Alejandro cerró los ojos por un instante. No lo sé, pero las fechas encajan demasiado bien. Iván asintió lentamente. Necesitaré acceso total a todo lo que ocurrió durante ese periodo. Registros financieros, cámaras de seguridad, dispositivos electrónicos, empleados domésticos. Y hizo una pausa. También necesitaré investigar a tu prometida. El nombre no fue pronunciado, pero flotó en el aire. Alejandro no dudó. Hazlo. Iván abrió su maletín. La investigación comenzó ese mismo día. Mientras tanto, la vida exterior continuaba como si nada hubiera cambiado. Camila enviaba mensajes sobre flores, decoraciones, listas de invitados.
Hablaba de la gala con entusiasmo calculado. Alejandro respondía con frases breves. Su mente estaba en otro lugar. Recordaba cada detalle del divorcio con una claridad dolorosa. La noche en que arrojó las fotografías sobre la mesa. La forma en que Marina intentó acercarse. Sus lágrimas. Su voz temblorosa. Estoy. Y él no la dejó terminar. La imagen se repetía como una película que ya no podía detener. Pasaron 24 horas. Luego 30. 48. Iván regresó con una carpeta gruesa bajo el brazo. No traía expresión neutral. Traía algo más denso. Empezaremos por las transferencias bancarias, dijo mientras extendía documentos sobre el escritorio. Alejandro se inclinó sobre los papeles. Códigos. Direcciones IP. Registros digitales. Las órdenes no salieron del portátil de Marina, explicó Iván con calma profesional. Fueron clonadas desde otro dispositivo conectado a tu red interna esa misma noche. El corazón de Alejandro comenzó a latir más fuerte. ¿Desde dónde? Iván deslizó una hoja final. Desde el teléfono de Camila Ríos. El nombre cayó como un disparo. El despacho se volvió silencioso. Alejandro no habló. No podía. El investigador continuó. Utilizó un software avanzado de clonación. No es algo improvisado. Alguien la asesoró. Alejandro apoyó ambas manos sobre el escritorio para no perder el equilibrio. Las fotos, logró decir. Iván abrió otra carpeta. Dentro había capturas de cámaras originales, sin editar. El hombre de las imágenes es un actor. Se llama Daniel Ruiz. Lo localicé anoche. Confesó que fue contratado para acercarse a Marina frente a un hotel. Nunca hubo habitación. Nunca hubo relación. Cada palabra era un golpe seco. Alejandro sintió un calor extraño subirle por el cuello. El collar. Iván exhaló lentamente. La jefa de limpieza admitió que Camila entró a la habitación de Marina 15 minutos antes de que tú llegaras esa noche. Colocó el collar en el cajón. El silencio que siguió fue absoluto. No había espacio para excusas. No había interpretación alternativa. La traición no era parcial. Era total. Alejandro caminó hacia el ventanal. La ciudad seguía funcionando. Los autos circulaban. Las personas entraban y salían de edificios. Pero su mundo acababa de cambiar de forma irreversible. Hay más, dijo Iván con voz más baja. Alejandro no se movió. Después del divorcio, Marina se registró en un refugio temporal durante 3 meses. Eso ya era un golpe suficiente. Pero Iván no había terminado. Sacó un sobre negro. Lo colocó sobre el escritorio. Encontré esto archivado en el refugio. Alejandro regresó lentamente. Abrió el sobre. Dentro había una copia de una nota. Letras recortadas de revistas. Una frase impresa. Si intentas buscarlo, desaparecerás tú y los bastardos que llevas dentro. Las manos de Alejandro comenzaron a temblar. Fue enviada 5 meses después del divorcio, explicó Iván. Según los registros médicos, en ese momento ella estaba embarazada. Las piezas encajaron con brutal claridad. Marina no se había ido por orgullo. No había buscado dinero. No había intentado chantajear. Había huido. Había protegido. Sola. Con miedo. Alejandro cayó sentado en la silla. Se cubrió el rostro con ambas manos. Durante años había ganado millones en negociaciones despiadadas. Pero ahora no podía sostener el peso de una sola verdad. Mientras tú organizabas viajes y cenas, continuó Iván, ella dio a luz en una clínica pública. Los gemelos nacieron prematuros. Hubo complicaciones por desnutrición materna.
La palabra desnutrición perforó su pecho. Marina había pasado hambre. Protegiendo a sus hijos. Sus hijos. Una lágrima cayó sobre los documentos. Iván fingió no notarlo. Necesitaré una prueba de ADN para cerrar el círculo legalmente, dijo Alejandro con voz quebrada. Lo suponía. El silencio volvió a llenar la oficina. Pero ya no era vacío. Era tormenta. Alejandro levantó la mirada. Ya no había duda en sus ojos. Había algo más frío. Más sólido. Camila no solo destruyó mi matrimonio. Su voz era baja. Intentó destruir a mis hijos. Iván asintió lentamente. También encontré registros financieros recientes. Transferencias hacia una empresa vinculada a Ricardo Salvatierra. El nombre provocó otra descarga. Ricardo era su principal competidor empresarial. Llevan 8 meses viéndose en secreto, añadió Iván. Ella le filtró información sobre tus proyectos. La traición no era solo personal. Era estratégica. Calculada. Múltiple. Alejandro respiró profundamente. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente. No era odio ciego. Era determinación. Prepárame todo, ordenó. Copias físicas, digitales, encriptadas. Quiero cada prueba respaldada. Iván lo observó. ¿Qué planeas hacer? Alejandro miró hacia la ciudad una vez más. La gala sigue en pie. Iván arqueó las cejas. ¿No la cancelarás? Una sonrisa leve, pero sin alegría, apareció en el rostro de Alejandro. No. Hizo una pausa. La convertiré en su sentencia. Pero antes de la venganza pública, había algo más urgente. La verdad completa. La confirmación absoluta. Y la necesidad, casi desesperada, de mirar a esos niños nuevamente. No como una posibilidad, sino como un padre. Esa noche no regresó al ático. Condujo solo hacia el pueblo polvoriento. La carretera parecía más larga que el día anterior. Más silenciosa. Cada kilómetro lo acercaba a lo que podría ser su mayor culpa. O su única oportunidad de redención. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Alejandro Ferrer comprendió algo que nunca antes había sentido con tanta fuerza. El poder puede comprar silencio. Pero jamás puede borrar la verdad. Y la verdad ya estaba llamando a su puerta. La verdad ya no era una sospecha. Era una herida abierta que exigía enfrentarse a ella. La carretera hacia el pueblo parecía más oscura que la noche anterior. No había música en el automóvil. No había llamadas. Solo el sonido constante del motor y el latido desordenado de su corazón. Cada kilómetro lo alejaba del hombre que había sido. Y lo acercaba al padre que aún no sabía cómo ser. Cuando finalmente detuvo el coche frente a la pequeña casa de láminas oxidadas, el mundo pareció quedarse inmóvil. No era una casa. Era una cicatriz. Una estructura frágil, sostenida más por resistencia que por materiales. Alejandro apagó el motor. Durante unos segundos, simplemente se quedó sentado, mirando la puerta de madera desgastada. Dentro estaban sus hijos. Si la prueba confirmaba lo que su instinto gritaba, dentro estaban 5 meses de vida que él no había visto. 5 meses de llantos nocturnos. De fiebre. De primeras sonrisas. Momentos que jamás regresarían. Bajó del automóvil lentamente. Sus zapatos pisaron la tierra seca, levantando una nube ligera de polvo. Pensó en el mármol frío de su ático. En las alfombras persas. En los candelabros de cristal. Y luego miró aquella puerta. Golpeó suavemente. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo. Desde dentro se escuchó el leve crujido de madera y el llanto de un bebé. Ese sonido lo atravesó.
No era un llanto fuerte. Era frágil. Vulnerable. Humano. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Marina apareció. Su rostro estaba más delgado que el día anterior. Sus ojos, cansados. Cuando lo reconoció, el miedo fue inmediato. Intentó cerrar la puerta. Alejandro reaccionó colocando el pie en el marco. No vengo a hacerte daño, dijo en voz baja. Marina lo miró con una mezcla de rabia y agotamiento. Ya lo hiciste. No hubo grito. No hubo histeria. Solo una verdad directa. El silencio se hizo pesado entre ellos. Desde dentro, uno de los bebés volvió a llorar. Marina giró instintivamente hacia el interior. Alejandro aprovechó ese segundo. Lo sé todo. Ella se quedó inmóvil. Sus dedos se tensaron sobre el borde de la puerta. ¿Todo qué? Preguntó con frialdad. Las transferencias. El actor. El collar. La nota. El nombre de la amenaza no necesitó pronunciarse. Los ojos de Marina brillaron, no por debilidad, sino por contención. Meses de silencio comprimidos en una mirada. ¿Y ahora? Preguntó finalmente. ¿Vienes a aliviar tu culpa? La pregunta fue directa. Alejandro no tuvo defensa. Ella se apartó lentamente. No como invitación. Como rendición temporal. Él entró. El interior era aún más duro de lo que imaginaba. Tierra en el suelo. Una bombilla amarillenta colgando de un cable. Un pequeño calentador eléctrico en una esquina. Un colchón viejo apoyado contra la pared. Y sobre él, dos pequeños cuerpos envueltos en mantas gastadas. Alejandro se quedó sin aire. El mundo exterior dejó de existir. Solo estaban ellos. Se acercó despacio. Marina se interpuso instintivamente. No los toques. Su voz fue protectora. Instintiva. Animal. Alejandro levantó las manos en señal de rendición. No vine a quitártelos. Respiró hondo. Vine a reconocerlos. El bebé más cercano abrió los ojos apenas un instante. Azules. Exactamente como los suyos cuando era niño. Algo dentro de Alejandro colapsó. Cayó de rodillas sobre la tierra sin importarle el polvo que manchaba su traje. No era una caída elegante. Fue una rendición. Perdóname, susurró. No fue un discurso preparado. Fue un hombre roto. Marina lo observó en silencio. Intenté decírtelo, dijo finalmente. Esa noche. Alejandro cerró los ojos. Recordó la escena con una claridad dolorosa. Las fotos sobre la mesa. Su voz elevándose. Su mano levantándose para callarla. Estoy. Y él interrumpiéndola. Ahora la frase completa resonaba dentro de su cabeza. Estoy embarazada. No sabía, dijo con la voz quebrada. No quise saber. Marina soltó una risa amarga. La diferencia es grande. El bebé comenzó a moverse inquieto. Alejandro miró cómo Marina lo levantaba con delicadeza, cómo lo sostenía con naturalidad absoluta. Esa imagen lo golpeó con una realidad imposible de ignorar. Ella había estado sola en todo. En el embarazo. En el parto. En el miedo. Sola mientras él dormía en sábanas de seda. ¿Por qué no volviste? Preguntó, aunque la respuesta ya comenzaba a formarse en su mente. Marina caminó hacia una esquina y sacó un sobre arrugado. Se lo lanzó. Alejandro lo abrió. Las letras recortadas eran las mismas que había visto en la copia del refugio. Desaparecerán los tres. Sus manos temblaron. No iba a arriesgarlos, dijo Marina con firmeza. No iba a apostar la vida de mis hijos contra tu orgullo. Cada palabra era precisa. Sin exageración.
Sin dramatismo. Solo verdad. Alejandro se arrastró ligeramente hasta quedar más cerca del colchón. Extendió un dedo con cautela. El bebé más pequeño cerró su diminuta mano alrededor del dedo de su padre. El contacto fue eléctrico. Irreversible. Alejandro rompió. No fue un llanto silencioso. Fue profundo. Crudo. Un sonido que llevaba meses acumulándose sin que él lo supiera. Marina lo miró. El hombre arrogante que la expulsó sin escucharla estaba ahora arrodillado sobre la tierra, temblando por un simple contacto. Necesito una prueba de ADN, dijo finalmente, con voz baja. Marina se tensó. ¿Todavía dudas? Alejandro negó de inmediato. No dudo de ti. Dudo del mundo. Necesito el documento legal para protegerlos antes de que la guerra empiece. La palabra guerra no era metáfora. Él sabía lo que significaba enfrentarse públicamente a alguien como Camila. Con eso puedo blindar herencias. Fideicomisos. Convertirlos en intocables. Marina lo observó durante largos segundos. Buscó arrogancia. Buscó manipulación. No encontró ninguna. Solo arrepentimiento y una determinación nueva. Asintió lentamente. El proceso fue silencioso. Alejandro manejó el pequeño kit con una delicadeza que jamás había mostrado en una negociación multimillonaria. Tomó las muestras como si tocara cristal. Los bebés apenas se movieron. Ignoraban que su destino estaba cambiando. Cuando terminó, guardó los tubos como si fueran oro. Se puso de pie lentamente. Miró a Marina. El sábado es la gala. Ella frunció el ceño. ¿No la cancelaste? No. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Será el final de ella. Alejandro explicó cada detalle. Las pruebas. Las confesiones. La policía lista. La prensa invitada. Marina escuchó en silencio. No celebró. No mostró satisfacción. Solo preguntó algo simple. ¿Y después? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Alejandro dio un paso hacia ella. No la tocó. Pero estuvo cerca. Después, si me lo permites, intentaré ser el padre que ellos merecen. No dijo esposo. No dijo amor. Solo padre. Marina cerró los ojos un instante. El dolor aún estaba allí. Pero también algo más pequeño. Casi invisible. Esperanza. No prometo perdón, dijo finalmente. No lo merezco, respondió él. El silencio dejó de ser hostil. Se volvió menos frío. Antes de salir, Alejandro miró nuevamente a los gemelos. Nadie volverá a amenazarlos. No era una frase impulsiva. Era un juramento. Salió bajo la luz de la luna. Condujo hasta un motel a varios kilómetros. No regresó a la ciudad. Esperó. Solo. En la oscuridad. A las 6 de la mañana su teléfono vibró. Resultados listos. Sus manos temblaban mientras abría el archivo. Probabilidad de paternidad, 99.99%. El mundo se detuvo. Se dejó caer en la silla. Y lloró otra vez. Pero esta vez no solo por culpa. Lloró por certeza. Eran suyos. Su sangre. Su segunda oportunidad. Secó sus lágrimas lentamente. Miró su reflejo en el espejo del baño. Ya no vio al empresario invencible. Vio a un padre. Y un padre, cuando ama, puede convertirse en la fuerza más imparable del mundo. El sábado se acercaba. Y con él. El principio del fin. El principio del fin no llegó con gritos. Llegó con silencio. Alejandro permaneció sentado en la pequeña habitación del motel mientras el sol terminaba de levantarse.
El documento aún abierto en la pantalla del teléfono parecía arder frente a sus ojos. 99.99%. No era una cifra. Era un lazo invisible que lo ataba para siempre. Eran suyos. No había abogado que pudiera discutirlo. No había orgullo que pudiera esconderlo. No había dinero que pudiera reemplazarlo. Durante varios minutos no se movió. Solo respiró, intentando comprender la magnitud de lo que significaba. Había sido padre durante 5 meses, sin saberlo. 5 meses en los que no escuchó su primer llanto. 5 meses en los que no sostuvo sus manos diminutas. 5 meses en los que Marina enfrentó noches interminables sola. Una punzada profunda le atravesó el pecho. Pero junto al dolor, nació algo más sólido. Determinación. Tomó el teléfono. Activa el protocolo alfa, ordenó a su abogado principal cuando respondió. Hubo una pausa al otro lado. ¿Estás completamente seguro? Alejandro miró nuevamente el resultado del ADN. Absolutamente. En cuestión de horas comenzaron los movimientos silenciosos. Cuentas conjuntas bloqueadas. Accesos financieros restringidos. Participaciones transferidas a fideicomisos encriptados. El nombre del beneficiario principal quedó registrado con discreción absoluta. Los gemelos Mendoza Ferrer. Marina aún no lo sabía. Pero legalmente, sus hijos acababan de convertirse en intocables. Alejandro condujo de regreso a la ciudad sin pasar por el ático. No quería ver a Camila todavía. No quería escuchar su voz fingiendo entusiasmo. La gala seguía en pie. Y cada minuto que pasaba, se convertía más en un escenario que en una celebración. Esa tarde, Camila apareció en su oficina sin avisar. Caminaba con seguridad, sosteniendo carpetas de decoración y listas de invitados. La prensa internacional confirmó asistencia, dijo con una sonrisa brillante. Esta noche será perfecta. Alejandro la observó en silencio. Por primera vez no vio belleza. Vio cálculo. Vio ambición. Vio frialdad. Perfecta, repitió él con calma. Ella se acercó y lo besó en la mejilla. El gesto le resultó ajeno. Lejos. ¿Te ocurre algo? Estás distante desde ayer. Alejandro sostuvo su mirada unos segundos. Solo estoy pensando en el futuro. Y no era mentira. Esa noche no fue al ático. Se quedó en su oficina revisando cada prueba junto a Iván. Videos originales. Confesiones grabadas. Registros bancarios. Fotografías con fechas verificadas. Todo estaba preparado. No habría escapatoria. La policía estará presente como invitados, explicó Iván. Esperarán tu señal. Alejandro asintió. No sentía euforia. No sentía sed de venganza descontrolada. Sentía algo más profundo. Justicia. El sábado llegó envuelto en luces doradas y música elegante. El salón principal del hotel más exclusivo de Barcelona brillaba como una joya. Candelabros de cristal, mesas cubiertas con manteles blancos impecables, copas alineadas con precisión milimétrica. La élite empresarial murmuraba con expectativa. Cámaras. Fotógrafos. Periodistas. Camila descendió por la escalera principal con un vestido plateado que reflejaba cada destello de luz. Sonreía como si el mundo estuviera a sus pies. Alejandro la observó desde el fondo del salón. No sintió amor. No sintió deseo. Solo recordó a Marina bajo el sol, abrazando a sus hijos. La comparación fue brutal. Un presentador anunció el momento esperado. Damas y caballeros, el señor Alejandro Ferrer. El aplauso fue inmediato. Alejandro caminó hacia el escenario con paso firme. Cada paso resonaba en el silencio creciente. Tomó el micrófono. Miró el salón lleno de rostros influyentes.
Sonrió. Pero no era una sonrisa romántica. Era la calma antes de una tormenta cuidadosamente planeada. Gracias por acompañarnos esta noche, comenzó con voz serena. Hoy debía ser una celebración. Camila lo miraba con orgullo desde una mesa cercana. Una celebración del amor y de la confianza. Hizo una breve pausa. Pero antes de anunciar oficialmente mi compromiso, quiero compartir algo con ustedes. Las luces del salón se atenuaron ligeramente. Las pantallas gigantes detrás del escenario se encendieron. Primero aparecieron imágenes de él y Camila en eventos públicos. Sonrisas. Viajes. Brindis. Luego la pantalla cambió. Documentos bancarios comenzaron a proyectarse. Fechas resaltadas. Transferencias irregulares. Un murmullo recorrió la sala. Camila frunció el ceño. ¿Qué es esto?, susurró desde su mesa. Alejandro continuó. Hace 13 meses terminé un matrimonio convencido de haber sido traicionado. La siguiente imagen mostró capturas originales de cámaras de seguridad. El supuesto amante. El actor confesando ante una grabación. La sala quedó en silencio absoluto. Camila se puso de pie. Esto es una broma de mal gusto. Pero la pantalla no se detuvo. Aparecieron registros de clonación digital desde su teléfono. Fotografías de ella entrando en la habitación de Marina antes del supuesto hallazgo del collar. Luego, la imagen final. La nota. Desaparecerán los tres. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Alejandro sostuvo el micrófono con firmeza. Mientras yo creía una mentira, la madre de mis hijos fue amenazada y obligada a huir embarazada. El murmullo se transformó en conmoción. Camila palideció. Alejandro, detén esto ahora mismo. Él la miró por primera vez directamente. No había furia en sus ojos. Había decepción. No solo destruiste un matrimonio, dijo con voz firme. Intentaste destruir a mis hijos. En ese momento, dos agentes discretamente vestidos avanzaron entre la multitud. La prensa comenzó a fotografiar sin descanso. Esto es difamación, gritó Camila mientras retrocedía. No tienes pruebas suficientes. Iván apareció junto al escenario, sosteniendo una carpeta. Tenemos confesiones firmadas y registros verificados. Uno de los agentes tocó el brazo de Camila. Ella miró alrededor buscando apoyo. No encontró ninguno. El silencio de la élite fue más frío que cualquier acusación. Ricardo Salvatierra intentó salir discretamente por una puerta lateral. Otro agente lo interceptó. La traición empresarial también estaba documentada. En cuestión de minutos, la gala dejó de ser una celebración y se convirtió en un escándalo histórico. Camila fue escoltada fuera bajo una lluvia de flashes. No gritó más. No suplicó. Solo miró a Alejandro una última vez con odio contenido. Él no respondió. Cuando las puertas se cerraron detrás de ella, el salón quedó en un silencio extraño. Alejandro volvió al micrófono. Esta noche no celebramos un compromiso, dijo con calma. Celebramos la verdad. No pidió aplausos. No buscó reconocimiento. Dejó el micrófono sobre el atril y descendió del escenario. Ignoró a los periodistas que intentaban acercarse. Ignoró las preguntas. Caminó directo hacia la salida. Su automóvil lo esperaba afuera. Mientras conducía lejos del hotel, no sintió triunfo. Sintió alivio. Pero no completo. La verdadera batalla no estaba en los titulares. Estaba en una pequeña casa de láminas oxidadas, donde dos bebés dormían sin saber que su futuro acababa de cambiar. Alejandro aceleró hacia el pueblo. La noche era más clara que nunca. No porque las estrellas brillaran más, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, él ya no caminaba en la oscuridad.
Y esta vez no iba a llegar tarde. Y esta vez no iba a llegar tarde. La carretera hacia el pueblo estaba casi vacía. Las luces de la ciudad quedaron atrás como un recuerdo distante, como una vida que ya no le pertenecía del todo. Alejandro conducía sin prisa, pero sin detenerse. Por primera vez en mucho tiempo, no huía de nada. Iba hacia algo. Cuando llegó frente a la pequeña casa, el motor permaneció encendido unos segundos más. Observó la estructura frágil bajo la luz tenue de la luna. Esa casa había sido refugio. Había sido fortaleza. Había sido el único lugar donde sus hijos estuvieron seguros. Apagó el motor. Bajó. Esta vez no sintió miedo. Golpeó la puerta suavemente. Marina abrió casi de inmediato. Sus ojos estaban enrojecidos. No por llanto reciente, sino por cansancio acumulado. Había visto todo. La gala se transmitió en cada canal. El escándalo explotó en redes, en titulares, en noticieros internacionales. Ella lo miró en silencio. No había odio en su expresión. Había cautela. Ya terminó, dijo Alejandro con voz tranquila. Marina asintió lentamente. Lo vi. No añadió nada más. Se hizo a un lado y le permitió entrar. El interior seguía siendo humilde. Pero ya no parecía una herida abierta. Parecía un lugar que resistió una tormenta. Los gemelos dormían profundamente sobre el colchón. Alejandro se acercó despacio, como si temiera romper algo invisible. Se arrodilló nuevamente, pero esta vez no por culpa, sino por respeto. Uno de los bebés se movió ligeramente y abrió los ojos. Azules. Claramente azules. Alejandro extendió el dedo y el pequeño volvió a cerrarlo con su diminuta mano. El contacto ya no fue un shock. Fue una conexión. Ya están protegidos, susurró. Legalmente. Nadie puede tocar lo que les pertenece. Marina lo observaba desde atrás. El dinero no es lo único que necesitan, dijo con calma. Alejandro asintió. Lo sé. Se puso de pie lentamente y la miró de frente. No había escenario. No había cámaras. No había público. Solo dos adultos enfrentando el pasado. No puedo borrar lo que hice, dijo. No puedo recuperar los meses que perdí. Pero puedo estar aquí desde ahora. Marina sostuvo su mirada durante varios segundos. La confianza no regresa con un discurso. No traje discursos. El silencio entre ellos ya no era hostil. Era reflexivo. No prometo perdón inmediato, continuó ella. Y no prometo volver a ser quien era antes. Alejandro respiró hondo. No necesito que seas quien eras. Necesito aprender a ser quien debo ser. La respuesta no fue perfecta. Pero fue honesta. Durante los días siguientes, los cambios comenzaron sin anuncios públicos. La casa del pueblo fue reemplazada por un hogar cerca del mar. No una mansión fría, no un palacio de cristal. Una casa luminosa, con ventanas abiertas y espacio para que dos niños aprendieran a caminar. Marina dudó antes de aceptar mudarse. No quería sentirse dependiente. No quería perder autonomía. Pero Alejandro no impuso condiciones. El fideicomiso estaba a nombre de los gemelos. Ella tenía control compartido. No era caridad. Era responsabilidad. Las primeras noches fueron extrañas. Alejandro se quedaba hasta tarde, aprendiendo cosas que ningún libro de negocios enseñaba. Cómo sostener correctamente un biberón. Cómo identificar el llanto de hambre del llanto de incomodidad. Cómo caminar por el pasillo durante horas cuando uno de ellos no lograba dormir. No delegó a una niñera. No contrató ayuda nocturna. Se quedó. Una madrugada, uno de los gemelos comenzó a llorar con fuerza.
Marina estaba exhausta. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Alejandro lo levantó con cuidado. Lo sostuvo contra su pecho. Caminó lentamente por la habitación hasta que el pequeño se calmó. Cuando regresó al dormitorio, encontró a Marina observándolo en silencio. No había palabras. Pero algo había cambiado. Los meses pasaron. La prensa habló durante semanas del escándalo. Camila enfrentó cargos por fraude y conspiración. Ricardo perdió contratos y reputación. Pero Alejandro dejó de leer titulares. Su atención estaba en cosas más pequeñas. El primer diente. La primera risa consciente. El momento en que ambos gemelos reconocieron su voz. Un atardecer frente al mar marcó un punto que jamás olvidaría. Uno de los niños, tambaleándose sobre piernas inseguras, dio 2 pasos torpes hacia él. 2 pasos. Nada más. Pero suficientes. Alejandro lo sostuvo antes de que cayera. El pequeño rió. Una risa pura, sin memoria del pasado. Marina observaba desde la terraza. El viento movía suavemente su cabello. Alejandro levantó la mirada hacia ella. No dijo nada. No necesitó hacerlo. Esa noche, cuando los niños dormían, caminaron juntos por la playa. No se tomaron de la mano al principio. Caminaron en paralelo, dejando huellas que la marea borraba lentamente. Aún tengo miedo, confesó Marina en voz baja. Yo también. No era una respuesta calculada. Era sincera. Miedo de volver a confiar, añadió ella. Alejandro la miró. Entonces no confíes en palabras. Confía en tiempo. Se detuvieron frente al mar oscuro. Las olas rompían suavemente en la orilla. No sé si algún día pueda amarte como antes, dijo Marina con honestidad dolorosa. Alejandro asintió. No quiero el pasado. Hizo una pausa. Quiero lo que podamos construir ahora. El viento trajo un silencio distinto. Más cálido. Marina finalmente tomó su mano. No fue un gesto apasionado. Fue pequeño. Pero firme. Puedes intentar ganarlo, dijo. No era perdón total. Pero era una puerta abierta. Los meses se convirtieron en un año. Los gemelos crecieron fuertes, sanos, rodeados de estabilidad. Alejandro reorganizó su imperio empresarial para trabajar menos horas y pasar más tiempo en casa. Aprendió que el éxito no se medía en contratos firmados, sino en historias leídas antes de dormir. Aprendió que el verdadero poder no era dominar mercados, sino sostener a un hijo cuando tiene fiebre. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Alejandro se arrodilló frente a Marina. No había prensa. No había invitados. Solo césped recién cortado y risas infantiles de fondo. No quiero una gala, dijo. No quiero un espectáculo. Solo quiero preguntarte algo simple. Marina sintió como el corazón le golpeaba suavemente. ¿Qué? Alejandro respiró hondo. ¿Me permitirías intentarlo otra vez? No como el hombre arrogante que fui, sino como el padre que aprendí a ser. El silencio fue largo. Pero no tenso. Marina miró a sus hijos jugando. Miró la casa que ahora era hogar. Miró al hombre frente a ella. No vio perfección. Vio esfuerzo. Vio cambio. Vio humildad. No será fácil, advirtió. Nunca debió serlo. Una sonrisa leve apareció en sus labios. Entonces, intentémoslo. No hubo fuegos artificiales. No hubo aplausos. Pero hubo algo más fuerte que cualquier espectáculo. Segundas oportunidades ganadas con acciones. El destino lo había detenido en una carretera polvorienta para obligarlo a mirar lo que casi pierde. Y esta vez, Alejandro Ferrer no miró hacia otro lado. Miró de frente. Aprendió. Cayó.
Se levantó. Y entendió que la verdadera riqueza no estaba en torres de cristal ni en cuentas millonarias. Estaba en dos voces pequeñas llamándolo papá. Y en la mujer que, incluso rota, nunca dejó de proteger lo que amaba. El pasado no desapareció, pero dejó de gobernar. Y el hombre que una vez perdió todo por orgullo, finalmente aprendió que el amor no se impone. Se demuestra. Cada día.